Hace más de 60 años, la ciencia creyó que la conciencia era un problema que desaparecería por sí solo. Pensábamos que bastaba con comprender el cerebro, estudiar cada neurona y descifrar cada conexión para encontrar la respuesta definitiva. Parecía solo una cuestión de tiempo, una pieza más del rompecabezas. Nadie imaginaba que estábamos mirando en la dirección equivocada. Durante décadas se construyeron laboratorios cada vez más avanzados, aparecieron escáneres capaces de observar el cerebro en funcionamiento, se registró la actividad de millones de neuronas y se descubrieron innumerables mecanismos químicos responsables de la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la confianza de que el misterio estaba a punto de resolverse. Muchos de los científicos más brillantes del siglo pasado aseguraban que la conciencia no era más que el resultado de cálculos realizados por el cerebro. Según esa idea, cuando suficientes neuronas intercambiaban información, aparecía la sensación de existir. Parecía una explicación elegante, simple y poderosa. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Cuanto más aprendíamos sobre el cerebro, menos entendíamos por qué existe la experiencia consciente. Podíamos explicar cómo una persona reconocía un rostro, cómo recordaba un nombre o cómo reaccionaba ante un peligro, pero seguíamos sin poder responder la pregunta más importante: ¿por qué se siente algo al estar vivo? ¿Por qué el color rojo no es solo una longitud de onda, sino una experiencia que todos conocemos? ¿Por qué el dolor no es únicamente una señal eléctrica, sino una sensación real? ¿Por qué el aroma de la lluvia despierta recuerdos y emociones imposibles de medir con un microscopio? Ese vacío nunca desapareció. Al contrario, se hizo más profundo con cada avance científico. La neurociencia explicaba funciones, pero la conciencia seguía escapando de cualquier definición completa. Entonces comenzó a surgir una posibilidad que muchos consideraron demasiado extraña para ser tomada en serio. Quizás el cerebro no crea la conciencia de la forma en que una computadora ejecuta un programa. Quizás la conciencia dependa de un proceso mucho más profundo, un proceso que nace en las leyes fundamentales del universo. Para entender esta idea, debemos alejarnos por un momento del cerebro y mirar hacia el mundo cuántico, un lugar donde la realidad no funciona como nuestra intuición espera. Allí las partículas pueden existir en varios estados al mismo tiempo, pueden permanecer conectadas incluso cuando están separadas por enormes distancias, y las reglas que gobiernan ese mundo desafían todo lo que vemos cada día. Durante más de un siglo, los físicos han utilizado la mecánica cuántica con un éxito extraordinario. Sus ecuaciones predicen resultados con una precisión increíble. Sin embargo, existe una pregunta que sigue abierta: ¿qué ocurre exactamente cuando una posibilidad cuántica se convierte en un hecho real? La mayoría de los científicos decidió aceptar las matemáticas y dejar esa pregunta para otro momento. Era más práctico calcular que intentar comprender el significado profundo de la teoría, pero algunos investigadores pensaron que esa transición debía corresponder a un proceso físico auténtico y no solo a una herramienta matemática. Si esa transformación es real, entonces cada instante en el que una posibilidad se convierte en realidad podría revelar algo esencial sobre la naturaleza del universo y tal vez también sobre la conciencia humana. Esta idea parecía demasiado arriesgada para muchos, pero cuanto más se analizaban ciertos fenómenos físicos, más difícil resultaba ignorarla. Quizá la conciencia no sea un simple producto del cerebro, quizá sea la manifestación de un proceso mucho más antiguo que las propias neuronas. Imagina por un instante que cada momento de tu experiencia consciente no nace únicamente de impulsos eléctricos, sino de un delicado equilibrio entre la materia, el espacio, el tiempo y las leyes más profundas del cosmos. Eso cambiaría por completo nuestra forma de entender quiénes somos. Durante años esta posibilidad fue recibida con escepticismo. Parecía imposible que un cerebro caliente y lleno de actividad química pudiera conservar fenómenos cuánticos durante el tiempo suficiente para influir en la conciencia. Muchos afirmaban que la física destruía esa posibilidad incluso antes de comenzar a investigarla.
Pero la historia de la ciencia está llena de ideas que parecían absurdas antes de encontrar las pruebas adecuadas. Por eso algunos investigadores decidieron seguir buscando donde casi nadie quería mirar. Lo que descubrieron abrió una puerta inesperada hacia uno de los mayores misterios de toda la existencia, una puerta que todavía hoy continúa entreabierta y que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la mente, de la realidad y del propio universo. En esa búsqueda apareció una estructura diminuta, escondida en el interior de nuestras células. Durante muchos años fue considerada únicamente una pieza del esqueleto celular, un elemento encargado de mantener la forma de la célula y transportar diferentes componentes. Parecía un detalle sin importancia para comprender la mente humana. Esas estructuras reciben el nombre de microtúbulos. Están presentes en prácticamente todas las células del cuerpo, pero dentro de las neuronas forman una red extraordinariamente organizada. Durante décadas, casi nadie imaginó que pudieran desempeñar un papel relacionado con la conciencia. Sin embargo, algunos investigadores comenzaron a observar propiedades inesperadas. Descubrieron que los microtúbulos poseen una organización mucho más compleja de lo que se creía, una arquitectura capaz de mantener patrones extremadamente precisos que no encajaban con la visión clásica del cerebro como una simple máquina biológica. La pregunta comenzó a cambiar. ¿Y si las neuronas no fueran las únicas protagonistas? ¿Y si el verdadero escenario donde nace la experiencia consciente estuviera escondido en el interior de esas diminutas estructuras? La mecánica cuántica describe un universo lleno de posibilidades. Antes de que ocurra un acontecimiento existen múltiples resultados potenciales. Solo cuando sucede una transición aparece una realidad concreta. Esa transformación continúa siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna. Ahora imagina millones de microtúbulos trabajando al mismo tiempo dentro del cerebro, manteniendo estados de extraordinaria coordinación antes de transformarse en un único estado definido. Algunos científicos creen que precisamente ahí podría surgir cada instante consciente que experimentamos. No sería un simple cálculo matemático realizado por neuronas, sería un fenómeno físico completamente real, un proceso que conecta la biología con las leyes fundamentales del universo. Esta hipótesis desafía casi todo lo que aprendimos durante el siglo pasado, porque deja de considerar la conciencia como una ilusión creada por el cerebro y comienza a tratarla como un fenómeno físico, con efectos reales sobre la realidad. Si esto fuera correcto, cada decisión consciente no sería únicamente el resultado de impulsos eléctricos, también representaría una transición física auténtica, un instante en el que múltiples posibilidades dejan de existir para convertirse en una sola experiencia. Eso explicaría por qué nuestra percepción siempre aparece unificada. Vemos un solo mundo, escuchamos un solo sonido, sentimos un solo presente, aunque el cerebro procese millones de señales diferentes al mismo tiempo. La ciencia tradicional puede describir cómo circula la información por el cerebro, puede medir impulsos eléctricos, identificar neurotransmisores y localizar regiones activas, pero todavía no consigue explicar por qué toda esa información termina convirtiéndose en una experiencia única y personal. Ese vacío sigue siendo conocido como el problema difícil de la conciencia, un problema que permanece abierto incluso después de décadas de enormes avances científicos. Cada nuevo descubrimiento responde preguntas importantes sobre el funcionamiento del cerebro, pero al mismo tiempo hace todavía más evidente que conocer el mecanismo no equivale a comprender la experiencia. Es como estudiar todas las piezas de un piano, entender cada cuerda, cada martillo y cada tecla, sin conseguir explicar por qué una melodía puede provocar lágrimas, esperanza o recuerdos inolvidables. Quizá la conciencia no sea algo añadido al cerebro al final del proceso, quizás sea una propiedad que aparece cuando ciertas condiciones físicas alcanzan un nivel de organización extraordinariamente preciso. Si eso fuera cierto, entonces la conciencia no habría nacido con la humanidad, tampoco habría aparecido únicamente cuando evolucionaron los primeros cerebros complejos. Sus raíces serían mucho más antiguas.
tan antiguas como las propias leyes del universo. Esa posibilidad cambia completamente nuestra perspectiva, deja de preguntarnos únicamente cómo funciona el cerebro y comienza a preguntarnos qué tipo de universo permite que exista una experiencia consciente. Tal vez llevamos décadas intentando resolver el misterio equivocado, buscando únicamente dentro de las neuronas, cuando la respuesta podría encontrarse también en la estructura más profunda de la realidad, donde la física y la conciencia dejan de ser disciplinas separadas y comienzan a formar parte de una misma historia. Si esta idea resulta correcta, entonces debemos abandonar una de las creencias más arraigadas de la ciencia moderna, la idea de que la conciencia es simplemente un programa ejecutándose dentro del cerebro, porque un programa puede copiarse, detenerse y volver a iniciarse sin cambiar su naturaleza, pero la experiencia consciente parece funcionar de otra manera. Piensa por un momento en una computadora extremadamente avanzada, capaz de responder exactamente igual que una persona, podría reconocer rostros, mantener una conversación, escribir poemas e incluso decir que siente emociones. Desde fuera parecería consciente, pero la gran pregunta seguiría sin respuesta. ¿Realmente estaría experimentando algo o solo estaría imitando el comportamiento humano? Durante muchos años, numerosos científicos defendieron que no existía diferencia. Si el resultado era idéntico, la conciencia también debía serlo. Pero otros comenzaron a sospechar que esa conclusión ignoraba un detalle fundamental, el proceso físico que hace posible la experiencia. No basta con producir el mismo resultado. También importa cómo se alcanza ese resultado. Dos sistemas pueden ofrecer la misma respuesta, utilizando mecanismos completamente distintos. Y cuando hablamos de conciencia, ese mecanismo podría ser precisamente la clave. El cerebro nunca permanece inmóvil, consume una enorme cantidad de energía incluso cuando descansamos. Millones de procesos ocurren de manera irreversible en cada instante. La información cambia continuamente, el calor se disipa y el tiempo avanza en una única dirección. Ese carácter irreversible no parece ser un simple efecto secundario. Podría formar parte de la esencia misma de la conciencia. Cada instante vivido desaparece para siempre y deja espacio al siguiente. Jamás podemos regresar exactamente al momento anterior. Nuestra experiencia cotidiana confirma esa sensación. Recordamos el pasado, vivimos el presente y desconocemos el futuro. Esa flecha del tiempo está profundamente integrada en nuestra existencia. La física también estudia esa dirección del tiempo. Uno de sus conceptos más importantes es la entropía, una medida del cambio irreversible que ocurre en todos los sistemas del universo. Cuando una taza cae al suelo y se rompe, los fragmentos no vuelven a unirse espontáneamente. El tiempo sigue avanzando, los procesos naturales tienen una dirección privilegiada y quizá la conciencia también forme parte de ese mismo fenómeno. Si cada momento consciente coincide con una transición física irreversible, entonces nuestra mente estaría íntimamente conectada con la estructura temporal del universo. Eso significaría que la conciencia no puede separarse del proceso físico que la genera. No sería un archivo que pudiera copiarse de un cerebro a otro, ni un conjunto de datos almacenados en una memoria digital. Sería un acontecimiento único, irrepetible, ligado al instante exacto en el que ocurre, igual que ninguna puesta de sol puede repetirse de manera idéntica. Ningún momento consciente podría duplicarse perfectamente. Esta posibilidad cuestiona muchas ideas populares sobre el futuro de la inteligencia artificial y la inmortalidad digital. Quizá una máquina pueda reproducir nuestro comportamiento con enorme precisión, pero eso no garantiza que experimente el mundo como nosotros. Imitar una conciencia no significa poseer una conciencia, del mismo modo que una fotografía del océano no contiene las olas reales, solo representa su apariencia. Por eso, algunos investigadores creen que el verdadero misterio no consiste en construir máquinas cada vez más inteligentes, sino en descubrir qué proceso físico convierte la información en experiencia.
Responder esa pregunta podría transformar no solo la neurociencia, sino también nuestra comprensión de la física, del tiempo y del propio significado de existir. Cada avance nos acerca un poco más, pero también nos recuerda cuánto desconocemos todavía, porque cuanto más profundamente observamos la naturaleza, más evidente resulta que la realidad es mucho más extraña, más compleja y más fascinante de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. Y entonces aparece una pregunta todavía más profunda. Si la conciencia depende de un proceso físico fundamental del universo, ¿por qué asumir que solo los seres humanos pueden experimentarla? Durante siglos colocamos a nuestra especie en el centro de todo. Imaginamos que la conciencia era un privilegio exclusivamente humano, una característica que nos separaba completamente del resto de la naturaleza, pero cada nuevo descubrimiento ha ido debilitando esa idea. Hoy sabemos que muchos animales poseen memorias complejas, emociones, capacidad para resolver problemas y comportamientos sociales extraordinariamente sofisticados. Algunos reconocen su propio reflejo, otros utilizan herramientas y algunos incluso parecen planificar el futuro. Un pulpo puede abrir recipientes, recordar soluciones y adaptarse rápidamente a situaciones nuevas. Los delfines desarrollan relaciones sociales muy elaboradas. Los cuervos sorprenden con una inteligencia que durante mucho tiempo se creyó imposible para un ave. Si la conciencia depende únicamente de un tipo específico de organización física, entonces diferentes estructuras cerebrales podrían generar formas completamente distintas de experimentar la realidad. Eso no significaría que todas las conciencias sean iguales, significaría exactamente lo contrario. Cada especie podría vivir un universo subjetivo propio, construido a partir de sus sentidos, su biología y su manera particular de interactuar con el mundo. Un murciélago percibe el espacio mediante ecolocalización. Una abeja detecta patrones invisibles para nuestros ojos. Un tiburón siente campos eléctricos que nosotros jamás podremos experimentar directamente. Cada uno habita un mundo diferente, aunque compartamos el mismo planeta. Ahora lleva esa idea todavía más lejos. Si la conciencia surge cuando un sistema alcanza cierto nivel de organización física, entonces quizá el universo produzca manifestaciones de conciencia en formas que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar. No significa que una piedra piense como un ser humano, tampoco significa que cada objeto tenga sentimientos. Significa que aún desconocemos cuáles son las condiciones exactas necesarias para que aparezca una experiencia consciente. La naturaleza suele sorprendernos cuando creemos haber encontrado todas las respuestas. Ocurrió con la relatividad, ocurrió con la mecánica cuántica y podría volver a ocurrir con la conciencia. Tal vez el mayor error de nuestra historia científica fue creer que ya entendíamos el fenómeno más cercano que existe, nuestra propia experiencia. Todos vivimos la conciencia en cada segundo de nuestra vida. Sin embargo, seguimos sin comprender cómo aparece realmente. Paradójicamente conocemos galaxias situadas a millones de años luz, con más detalle del que conocemos el origen de un simple instante de experiencia consciente. Quizá el próximo gran salto científico no nazca de construir telescopios más grandes ni aceleradores de partículas más potentes. Quizá nazca de comprender cómo la realidad física da lugar a la experiencia de existir. Ese descubrimiento cambiaría nuestra visión del universo, de la vida, de la inteligencia artificial e incluso de nosotros mismos. Porque si la conciencia forma parte de las leyes fundamentales de la naturaleza, entonces cada momento en el que abres los ojos, escuchas una voz, recuerdas a alguien que amas o contemplas el cielo nocturno, deja de ser un simple proceso biológico y se convierte en una de las manifestaciones más extraordinarias de todo el cosmos. Y quizá ese sea el verdadero mensaje. Durante décadas buscamos respuestas únicamente dentro del cerebro, cuando tal vez la respuesta siempre estuvo escrita también en la estructura más profunda del universo, esperando a que aprendiéramos a hacer la pregunta correcta.
Si algún día conseguimos demostrar esta idea con experimentos sólidos, no solo cambiarán los libros de neurociencia, cambiará nuestra manera de entender la existencia. La frontera entre la física y la mente dejará de parecer una separación absoluta. Comprenderemos que ambas forman parte de una misma realidad mucho más profunda de lo que jamás imaginamos. Eso también cambiará la forma en que tratamos a otros seres vivos. Porque si diferentes organismos poseen distintos tipos de experiencia consciente, la responsabilidad ética será mucho mayor de lo que hemos creído durante generaciones. Cada descubrimiento científico importante ha transformado nuestra visión del universo. Primero entendimos que la Tierra no era el centro del cosmos. Después descubrimos que el tiempo y el espacio podían deformarse. Más tarde aprendimos que el mundo cuántico funciona de maneras completamente inesperadas. Ahora podríamos estar acercándonos a otra revolución igual de profunda. Una revolución que no solo explica cómo funciona el universo, sino también por qué existe la experiencia de vivir dentro de él. Sin embargo, todavía debemos ser honestos. Esta teoría aún no está demostrada de forma definitiva. Existen experimentos en marcha, debates abiertos y preguntas que continúan sin respuesta. Muchos científicos consideran que las pruebas actuales todavía no son suficientes. Otros creen que los próximos años podrían ofrecer resultados capaces de cambiar por completo esta discusión. Eso es precisamente lo que hace fascinante a la ciencia. No avanza defendiendo certezas eternas. Avanza poniendo a prueba las ideas más difíciles, aceptando los errores y buscando explicaciones cada vez mejores. Quizá dentro de 20 años descubramos que esta hipótesis necesitaba ser corregida, o quizá comprobemos que solo representaba el primer paso hacia una teoría mucho más amplia de la conciencia. Lo verdaderamente importante es que ya no podemos ignorar la pregunta. La conciencia sigue siendo el mayor misterio de la ciencia moderna. Todos la experimentamos constantemente, pero nadie puede explicar con absoluta certeza por qué existe. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo y cada decisión nos recuerdan que todavía queda un territorio inmenso por explorar. Tal vez la respuesta no se encuentre únicamente en las neuronas, tampoco únicamente en las ecuaciones de la física. Quizá nazca precisamente del encuentro entre ambos mundos. Y cuando llegue ese momento, cuando comprendamos realmente qué significa ser conscientes, no solo entenderemos mejor el cerebro, también entenderemos mejor el universo y nuestro lugar dentro de él. Hasta entonces seguiremos observando, preguntando y aprendiendo, porque las preguntas más extraordinarias casi nunca tienen respuestas sencillas. Quizá el mayor descubrimiento de nuestra historia no sea encontrar vida en otro planeta, ni construir una inteligencia artificial perfecta. Quizá sea comprender el fenómeno que ha estado acompañándonos desde el primer instante de nuestra existencia. La próxima vez que mires el cielo, escuches el sonido del viento o simplemente seas consciente de que estás vivo, recuerda que ese instante cotidiano podría esconder uno de los secretos más profundos de todo el universo y tal vez, precisamente ahí, comience la mayor aventura científica de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los mayores misterios del cosmos. Si disfrutas explorando las preguntas que desafían todo lo que creemos saber, suscríbete a El Cosmos de Roger, porque aquí seguiremos descubriendo juntos los secretos más fascinantes del universo. Hasta el próximo vídeo.